A ver, el placer tiene que ver con disfrutar, con saborear. El placer no se busca. El placer está ahí y de lo que se trata es de saborearlo. Porque cuando vamos en busca del placer, que tiene que ver con la curiosidad, el placer se extingue y viene la adicción y por lo tanto el dolor. Porque la curiosidad es solamente una forma de acceder al placer. Es una unidad básica de placer, como indico abajo en el libro. Abajo en la descripción del vídeo dejo un libro y explico todo esto. Es el placer el que tiene que tener el predominio, el dominio, la guía, el camino. Es el placer. Y no son las unidades de placer, es decir, cosas que nos llevan al placer. La curiosidad, el conocimiento, es una forma de sentir placer, pero no la única. Por esto, cuando se centra toda la búsqueda del placer en buscar, en conocer, en curiosear, al final la cosa acaba mal. Pero es que esto llevamos años, siglos, pegándonos cabezazos contra esta idea y provocando un montón de dolor. Incluso le cambiamos el nombre al placer y le ponemos felicidad. Ya Aristóteles en la Ética a Nicómaco habla y dice que los niños no pueden sentir felicidad, no pueden ser felices. Atrocidad. Y Aristóteles emplea la palabra felicidad porque considera que el placer es poca cosa. Y entonces sube de tono, sube de grado, sube de experiencia mística y le pone felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es un encuentro místico, fruto de la razón, no sé qué. Nada. Vanidad de vanidades. Porque luego Aristóteles en su Problemata XXX dice que todos los hombres ilustres, sabios, inteligentes, todos estos hombres son melancólicos. ¿Y cómo es posible que Aristóteles, después de tanto buscar y buscar la felicidad, se convierta en un melancólico? Pues precisamente por eso, porque se pasa la vida buscando placer, que le llama felicidad. Se pasa la vida buscando algo satisfactorio, algo que le haga sentir bien, que le haga gozar. Y se frustra, porque no ha comprendido que el placer se compone de muchas partes, de unidades básicas de placer, que combinadas mantienen el placer. Pero que si solamente se centra en una unidad de placer, ahí viene la adicción y el dolor. Y esto lo han repetido desde Aristóteles, Platón. Todos los filósofos hasta hoy en día siguen en el mismo problema, en la misma tragedia. Si yo digo que Schopenhauer, vendrá a la mente pesimista, pero es que Schopenhauer estaba obsesionado con encontrar la felicidad. Durante toda su vida escribió un diario donde iba anotando a ver qué cosas podía ir haciendo para ser feliz. La búsqueda de la felicidad. Cuanto más busques la felicidad, cuanto más curiosees para encontrar la felicidad, más te alejas de ella. Más te alejas de ella. Y cuando digo de felicidad, digo el placer, digo satisfacción, digo bienestar, digo gozo. Dejemos un poco al lado de las palabras. Lo que se trata es de saborear, de disfrutar, gozar de la vida. Y eso se consigue, yo le llamo placer, ponerle la palabra que queráis, otros le llaman felicidad, gozo. Eso se consigue teniendo como base esa situación en sí, esa experiencia en sí, ese placer en sí. Es el placer el que nos tiene que determinar y no aquellas cosas que nos llevan al placer. Si a mí la curiosidad, la investigación, la ciencia, la tecnología
me llevan a buscar la felicidad, el placer, ¿qué ocurre? Que al final acabará mal. Porque estamos reduciendo el placer a una unidad de placer. Y el placer, si no se vive en su integridad, no se saborea. Porque el placer está compuesto de muchas partes. Y la curiosidad, la investigación, la ciencia y la tecnología, todo eso es solamente es una unidad de placer. Porque podemos decir hoy que vivimos en la sociedad del placer, de la felicidad, del gozo, del agrado. Pues tenemos suficientes índices de suicidios, de drogas legales e ilegales. De los medicamentos que más se venden son los medicamentos contra el dolor. De muchos conflictos. Pero aparte de datos y estadísticas, miremos nuestra propia vida, que cada uno mire su vida. Por la mañana cuando te levantes, asomas de la ventana y di, en mi vida en general soy feliz, abunda el placer, o por la noche antes de dormir estoy bien, me encuentro animado, gozoso. Lo general de mi vida es que todo va bien, hay una satisfacción, un gozo, un placer, una felicidad en general. Y esta es la cuestión. Porque si el resultado es negativo, tendremos que cambiar de mentalidad. Tendremos que dejar de buscar la felicidad. Tendremos que dejar de crear cosas para acceder a la felicidad. Y tendremos que estudiar la felicidad en sí misma. Cuando digo estudiar no me refiero a curiosidad, me refiero a conectar con la felicidad, con el placer, a conectar con el placer y saber, esto me da placer, esto no me da placer, esto me da placer, esto no me da placer. Y desde ahí podemos ir avanzando y crear placeres superiores. Y viendo que placeres se convierten en adicción y dejan de serlo, y ver cuántos tipos de placeres hay y cómo los puedo combinar para que generen más placer. Como ya digo, esto lo dejo bajo en la descripción del vídeo en un libro. Pero al final cada uno tendrá que encontrar su receta, pero siempre atendiendo a esa percepción del placer. Siempre atendiendo a esa percepción del placer. Por esto yo me alejo de cualquier tipo de teoría hedonista del placer o cualquier teoría utilitarista del placer, porque parten del conocimiento, de la razón, de la reflexión para acceder al placer. Y como ya digo, una unidad de placer no es el placer. De la misma forma que una comida tiene muchos ingredientes, pero la comida no es un solo ingrediente. Si queremos saborear la comida con un solo ingrediente, no la saborearemos y al final la aborreceremos. Son los muchos ingredientes combinados de forma proporcional lo que le dan sabor a la comida. Ocurre lo mismo con el placer. El placer es el plato, la comida. Y dentro lleva un montón de ingredientes. Descubrir cuáles son esos ingredientes y combinarlos de forma proporcionada es la forma de vivir feliz disfrutando con placer. Ese es el camino. Pero el placer tiene que ser la base, la guía, el camino, lo fundamental. Hasta que no partamos de ahí, todo va a ir mal. Porque hasta ahora y en general lo que yo observo en esta sociedad es que se buscan objetivos, se busca fama, gloria, ciencia, tecnología,
crear cada vez más aparatos que nos den sensaciones. Pero las sensaciones no son placer, son sensaciones. Hay que ir a la al placer que va más allá de las sensaciones. Es sentir gozo, satisfacción, plenitud. En fin, resumiendo, el placer tiene que ser el centro de todo. El placer está compuesto por partes, encontrando las partes del placer y combinándolas de forma proporcionada es como tenemos placer las 24 horas, incluso cuando dormimos, porque ahí también pensamos aunque no seamos conscientes. De hecho, mucho de lo que hacemos durante el día no es consciente. Y el gran reto es ir pensando de vez en cuando en lo que pensamos para proporcionar debidamente las unidades de placer y que esa forma de combinar los de diferentes elementos del placer se vaya haciendo automática e inconsciente y que automáticamente sintamos un placer intenso las 24 horas del día. Es así de sencillo, simplemente requiere tiempo, como todo. Si esos culturistas tienen esos cuerpazos, no se hacen en 2 días. Si para hacer engordar un músculo hacen falta 3, 5, 10 años para organizar los pensamientos y encontrar el placer de forma proporcionada, necesitaremos tiempo y dedicación, pero al final lo conseguiremos. Buenas tardes y buena suerte.